Ahí. Ahí estamos. Bendiciones a todos. El Señor les guarde, les bendiga. Comenzamos entonces con la primera clase de evangelios sinópticos. Ya les voy a compartir aquí un poquito la presentación y vamos a ir con ello. Vamos aquí arriba. Clase número 1 entonces. Ya el día de hoy vamos a ver solo la introducción y un poco hablar acerca de los escritores de estos tres evangelios. Ya por evangelios sinópticos nos referimos al evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Se les llama evangelios sinópticos porque se puede hacer una sinopsis con ellos, es decir, se pueden poner uno al lado del otro y se pueden comparar. Ya se puede hacer una lista comparativa de los tres evangelios eh, porque son muy similares en su forma. ¿Ya? Entonces, hay una composición ya en la clase del año pasado, vimos un poco lo que se llama el problema sinóptico, que es un estudio más bien moderno que busca indagar en cómo se escriben los evangelios. Ya es un estudio crítico que busca, eh, digamos, investigar acerca de la composición de los evangelios. Y lo que arroja este estudio es que el evangelio de Marcos es el primer evangelio en escribirse y que tanto Lucas como Mateo toman a Marcos como una fuente, es decir, tienen a Marcos, digamos, a la vista para poder también construir ellos su propio evangelio, ¿ya? Pero entre Mateo y Lucas no se ven, ¿ya? Es decir, los dos toman como fuente a Marcos y los dos toman como fuente también a otro libro que se cree que existió, pero que no ha llegado hasta nosotros o no se ha descubierto todavía, ya un documento que se le llama documento Q. La letra Q es por la palabra fuente en inglés, perdón, en alemán, ya como en Alemania se realizó principalmente este estudio, entonces se cree que esta colección de dichos de Jesús ya estaba compilada en un documento, ya este documento se llama documento Q, que sería junto con Marcos la fuente de Lucas y de Mateo. ¿Ya? Eso más o menos son los resultados a grandes rasgos de lo que se ha investigado de este problema sinóptico. Ya claramente es un problema porque uno lee un evangelio, lee otro y hay partes que son iguales, es decir, usan las mismas palabras. Entonces, claramente uno dice, parece que los dos tuvieron acceso a una misma fuente, es decir, estaban escribiendo mirando otro documento. ¿Ya? Entonces, el Sermón del Monte, por ejemplo, se cree que está los dichos de Jesús ahí en el documento Q. Mateo lo compila como un solo sermón, pero Lucas no. Ya Lucas coloca esas enseñanzas que estaban ahí, digamos, los dichos de Jesús en distintas partes del Evangelio. ¿Ya? Así que vamos a mirar los evangelios y la naturaleza de ellos. Como siempre les digo, en cualquier momento pueden abrir su micrófono y preguntar, ¿ya? Aquí yo no tengo un recorrido fijo, ya si es que hay muchas preguntas, nos vamos por la ruta de las preguntas nomás, ¿ya? Así que siéntanse en confianza, ya como si estuviéramos, lo más parecido a como si estuviéramos sentados a la mesa con un café, para poder tener la libertad de preguntar, ya, y quizás con las preguntas nos metemos en algún tema, y piénsenlo así, ya no es rígido, digamos, no se me exige un contenido que pasar, ya, así que no, si tienen preguntas, las hacen nomás con plena, con plena confianza. Ya, así que eso. Ya, y a los que tengan la cámara encendida, ahí está mi hermano Roberto, mi hermana Katy, mi hermana Roberto con Elena, ya tengan la Biblia ahí también lista para poder apoyarme con los textos. ¿Ya? Hoy día, como les dije, como tenemos menos tiempo, a donde di la introducción anterior, solo nos vamos a familiarizar con los escritores bíblicos, ya tanto con Mateo, Marcos y Lucas.
Antes que eso sí, en primer lugar, quiero que un poco meditemos acerca de la naturaleza de los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Porque a veces nosotros pensamos que los evangelios son biografías, es decir, son relatos de la vida de Jesús como los entendemos hoy, ya biografías, es decir, como que escribieron acerca de la vida de Jesús los evangelistas, pero los evangelios no son biografías. ¿Ya? De hecho, si nosotros miramos el evangelio, tomamos cualquiera de los evangelios se centran mucho en la última semana de la vida de Jesús. ¿Ya? Es decir, es como que parten con algunos detalles del nacimiento, por ejemplo, Lucas, con algo de lo que ocurre en el ministerio público de Jesús, ya se escogen algunos pasajes bien digamos, escogidos. Mateo, por ejemplo, tiene 5 sermones a lo largo del Evangelio. Esto claramente está pensado de antemano. Ya Mateo se ve claramente que no fue escribiendo su Evangelio así como le salía, sino que pensó en la estructura en primer lugar y por eso hay claramente 5 sermones, se basa en 5 sermones. ¿Para qué decir del Evangelio de Juan? ¿Verdad? En su primera parte tenemos 7 señales, el libro de los signos en primer lugar, para luego centrarse del 2 en adelante solo en la última semana, ya el relato de la pasión, muerte y resurrección. Entonces los evangelios se centran mucho en la última semana, ya de la vida de Jesús. Entonces no son biografías como tal, ya. Y quiero tomarme de porque concuerdo plenamente ya con lo que se dice aquí. Es un libro que se llama Jesús, los orígenes del cristianismo. eh, y este autor dice que los evangelios son un poco un recuerdo modificado, sintetizado, combinado con otros relatos e interpretado teológicamente con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Es decir, no es solo lo que recuerdo así como está, sino que es un recuerdo interpretado. Es decir, es un recuerdo al que le doy un sentido teológico, es decir, lo conecto también con otras partes de la escritura. Si ustedes, vamos a empezar a leer Mateo, por ejemplo, y Mateo en cada oportunidad dice, y esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que dice, ¿verdad? Y lo conecta con los profetas. Entonces, Mateo está conectando a Jesús con todo lo que los profetas habían dicho. Es decir, no es solo un recuerdo, ¿verdad? No es solo contar lo que me acuerdo, sino que es el recuerdo compartido, analizado, sintetizado, interpretado, ya a la luz de la escritura. Ya, y el autor, ¿verdad? Que cito aquí, dice que eso es mucho más útil para expresar la identidad y el sentido de la existencia de Jesús que una seca cronología de los hechos. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, denostan un poco los evangelios porque uno con otro a veces no coinciden, ¿ya? En el mismo relato. No coinciden a veces en cosas muy pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, uno ve un leproso y el otro ve 2 leprosos, ¿ya? A veces en la cronología no calza, ya uno pone un evento antes que el otro, ¿ya? Pero por lo mismo, porque los autores tienen una intención, ya tienen una intención teológica, ya de poder mostrar a Dios a través de sus escritos. Y por eso escogen muy bien las palabras que van a decir, escogen la intención, la fuerza, qué recuerdo escriben y qué no escriben. Ya eso lo tratan de dejar eh, está muy bien pensado ya en cada uno de los evangelistas. ¿Por qué Juan, por ejemplo? ¿Por qué en el Evangelio de Juan no tenemos el bautismo de Jesús? ¿Por qué en Juan no tenemos a Getsemaní? Ya en Juan no tenemos muchos de los relatos que hay sí en los sinópticos, ¿verdad? Porque Juan tiene otra intención. Ya Juan quiere mostrar la gloria divina de Jesús. Ya él quiere eso, ya él desea eso, fue llamado a eso, el Espíritu lo encomendó para eso. ¿Ya? Sin embargo, a otro evangelista lo encomendó para mostrar otra faceta de Jesús. Entonces, los evangelios no son, no pensemos en que son fotos de Jesús, sino más bien son retratos de Jesús. Ya el autor que cito aquí dice, del mismo modo, un retrato pintado por un artista puede describir muchísimo más de una persona
que una fotografía de un documento de identidad. Es decir, los evangelios no son fotos de Jesús, ¿ya? Sino que son retratos de Jesús, ¿ya? Y eso nos da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el retrato puede expresar mucho más que una foto, ¿ya? El retrato puede representar algo que no se ve a simple vista, ¿ya? A veces cuando el artista hace un retrato, expresa por medio de detalles formas de sentir, ¿ya? De aquel que está siendo retratado, ¿ya? A veces con el fondo que pone, ya también nos da a conocer otras cosas. Cuando se analiza un cuadro, se analiza todo eso, ¿verdad? Y se ve que el artista puede transmitir ¿verdad? Un cierto espíritu a través de lo que está dibujando, que no lo expresa una foto. Entonces, el Espíritu Santo no quiso dejarnos fotos de Jesús, ¿ya? No quiso dejarnos solo, ¿verdad? Comentarios de alguien que se acuerde de la vida, de lo que pasó, sino que quiso dejarnos retratos de Jesús, ya retratos que estaban eh, dibujados en el corazón de cada uno de sus discípulos, ya retratos fidedignos de Jesús, ya no porque sean retratos decimos que no son históricos, ya hay digamos una línea teológica que un poco niega la historicidad de los evangelios. Sin embargo, no creo que haya que sacrificar la historicidad de los evangelios para nada, ya no tenemos motivos para eso, ya no tenemos motivos para pensar que los autores se inventaron otro Jesús aparte del que conocieron para retratarlo en los evangelios, porque sabemos que ellos murieron por ese Jesús del que ellos escribieron, ¿ya? Entonces, claramente el impacto que Jesús tuvo en el corazón de ellos fue real, es un impacto que se transmitió a sus vidas, entonces es mucho más prudente y lógico pensar que lo que ellos escribieron fue realmente lo que vivieron, ¿ya? Porque realmente eso impactó sus propias vidas y se reflejó en cómo vivieron y en cómo murieron, ¿ya? Entonces, hay historicidad en los evangelios, es decir, lo que relatan ocurrió en realidad, pero claramente cada evangelista escogió las palabras, el fondo, la forma de decirlo, ya con la intención de transmitir algo en particular, ya de transmitirnos algo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando leemos los evangelios, las palabras que usaron, ya, y hay detalles muy lindos ya en los evangelios para que vayamos dándonos cuenta acerca de eso. Y entonces, cuando leamos los evangelios, tengamos presente eso. No estamos mirando una foto, estamos mirando un cuadro, ¿ya? Estamos mirando una obra de arte ya de los evangelistas. Así que partamos con los escritores sinópticos. Partamos con el Evangelio de Mateo, ¿ya? Vamos a usar este orden, ya vamos a usar el orden clásico, que es el orden que está en nuestras Biblias. Vamos a usar el orden de Mateo, Marcos y Lucas. Ya, como les dije anteriormente, la crítica bíblica ha dado como resultado que Marcos es primero en cuanto a cronología, es decir, se escribe primero y luego se escribe Mateo y Lucas. Ya, pero vamos a seguir en el curso el orden que tenemos en la Biblia, ya comenzando por Mateo, siguiendo por Marcos y al final nos vamos con Lucas. Ya, Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo, nombre original Leví, hijo de un tal Alfeo, el recaudador de impuestos. Ya Jesús cuando conoce a Mateo, a Leví, lo conoce trabajando en la recaudación de impuestos. Ya la causa de muerte es indeterminada y la tradición dice que fue evangelista en Judea y después se fue a Etiopía y Persia a predicar el evangelio. Ya tenemos un cuadro pintado aquí al ladito, ya, que se llama La vocación de Mateo, que es el llamamiento, es decir, está Mateo sentado a la mesa de los tributos públicos y es llamado por Jesús cuando él estaba ejerciendo ese cargo. Ya ese cargo era obviamente muy denostado en ese tiempo, eran los traidores del pueblo judío, se contrataban por Roma para cobrarle los impuestos a sus hermanos, entonces Mateo es quizá
el que tiene ese trasfondo más vergonzoso, ¿ya? El de pertenecer, ¿ya? A los recaudadores de impuestos y participar con Jesús. Y eso queda claro en el propio Evangelio de Mateo, ¿ya? Vamos a ver algunos versos, ¿ya? Que nos muestran lo de Mateo lo vamos a ver en el propio Evangelio de Mateo, ¿ya? Es decir, Mateo está escribiendo de sí mismo aquí, ¿ya? Igual ahí está la referencia en los otros evangelios también, que no difiere mucho, ¿ya? En Marcos y en Lucas, ¿ya? Entonces vamos a leer este verso, Mateo 9, del 9 al 10. A ver si me puede ayudar ahí mi hermana Catherine. En primer lugar, no sé si lo puede buscar por ahí, o lo puede leer ahí mismo, ¿ya? Lo puede leer ahí mismo. Ya, Mateo 9, el verso 9 y 10. Pongamos atención a lo que dice ahí el Evangelio. ¿Puede mi hermana, no? Sí, sí. Ahí, ya, vale. Ya, bendiciones. Es que estoy en reunión de curso a la vez en Zoom, entonces, Ya. por eso, ya. Al irse de allí, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Ya, este es el llamamiento, es el encuentro de Jesús con Mateo. Y vemos que no solo llama a Mateo, que le dice sígueme, sino que inmediatamente hay una cena, ¿ya? Y Jesús cena con Mateo y con sus compañeros. Y ahí es cuando los fariseos vienen y empiezan a tener este recelo por el ministerio de Cristo, ¿verdad? Porque come con los publicanos, es decir, come con los pecadores. Ya Jesús podríamos decir, socialmente se envilece al llamar a Mateo. Ya podríamos decir, no fue una jugada estratégica para Jesús. Si Jesús quería tener buena fama, no tendría que haber llamado a Mateo. ¿Ya? Y eso es una mirada, eso lo deja claro el propio Mateo en su evangelio. ¿Ya? Mateo deja claro que Jesús se envilece socialmente por haberlo llamado a él. ¿Ya? Eso es muy lindo. ¿Ya? Fíjense, Mateo está diciendo es como que Jesús llamó a este que estaba sucio y se ensució por él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús tenía una fama, ¿ya? Pero esa fama cayó mucho, o sea, se convirtió en una mala fama frente a los quizás más importantes, que eran los sacerdotes, los fariseos, digamos, que estaban más ojo ahí al ministerio de Jesús. Eh, digamos, Jesús mismo, al llamar a Mateo, eh, se hace mala fama con ellos. Y claramente, si uno quería tener un mensaje de parte de Dios, no quería mala fama con los representantes de Dios. ¿Ya? O sea, los fariseos eran los que representaban a Dios. Ya para nosotros ahora la palabra fariseo es casi un sinónimo de hipócrita, ¿no es cierto? Se volvió como se volvió como una grosería evangélica, ¿verdad? Le decimos fariseo, ¿verdad? A alguien que le queremos decir hipócrita, le decimos, oh, soy fariseo. Ya, pero en ese tiempo no, en ese tiempo fariseo era un nombre honorable. O sea, tener un fariseo en la familia tiene que haber sido una maravilla, ¿verdad? El fariseo era el que se entregaba a Dios, era el consagrado a Dios, era el que estaba cerca de Dios. El fariseo era un hombre totalmente de fiar, ya era un hombre con muy buena fama en medio de Israel. Entonces, hacerse mala fama con los fariseos no era una buena idea si uno traía un mensaje acerca de Dios. Sin embargo, en la historia de Mateo se muestra ese Jesús tan arriesgado que no le importa llamar al publicano y hacerse mala fama de los fariseos. Ya toda la crítica se le echó encima para aceptar a este Mateo. Y Mateo al parecer escribe siempre con esa conciencia, así con esa gratitud de decir, Jesús fue capaz de llamarme a mí, ¿verdad? Y echarse encima toda la crítica por amarme, ¿ya? Entonces, eso es maravilloso, mis amados, ¿ya? Nos da un atisbo del amor de Cristo, del amor de Dios,
que es capaz de todo, ¿verdad? Es capaz de todo por nosotros, ¿ya? Entonces es maravilloso verlo de esa manera en el llamamiento de Mateo. Vuelve a salir Mateo después en el capítulo 10, cuando se nombran a los discípulos. Y aquí hay algo muy interesante que considerar. Ya quiero que le pongamos atención ahí. Mateo capítulo 10, del 2 al 4. A ver, mi hermano Roberto Acevedo, si me puede ayudar. Ya después le voy a decir a... Tengo dos Robertos en cámara. Papá, papá. 10 del 2 al 4. Sí, Los ahí están los nombres, nombres de los apóstoles. Ya, pongamos atención porque aquí yo los separé porque Mateo los junta de a pares. Ya, y esa separación, ese agrupamiento, no es al azar. Démosle, Roberto. los nombres de los dos apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tedeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ya. Esta es Mateo dando los nombres de los apóstoles de Jesús. ¿Ya? Y dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y los agrupa. Y ahí esta agrupación es muy importante de tener en cuenta. ¿Ya? Porque los agrupa como, podríamos decir, por los que se juntaban siempre, una cosa así. Ya ustedes saben que en todo grupo siempre hay algunos que se caen mejor y andan juntos siempre. Ya eso se da en todas partes y se dio hasta en los discípulos de Jesús. Ya los discípulos de Jesús no eran un ejemplo de unidad, ya había roces internos, ¿verdad? A veces iban a acusar a Jesús a los otros, ¿verdad? Habían conflictos también internos. Entonces, y eso que eran 12 nomás. ¿Ya? Entonces, imagínense mientras más gente hay, eso se va a dar siempre en todo grupo humano. Y fíjense lo que sale aquí, lo que dice. Nombra a los dos pares de hermanos primero, ¿ya? Pedro y Andrés, ya que fueron quizás los primeros, o uno de los primeros en ser llamados por Jesús, y el otro par de hermanos es Jacobo y Juan. Ya, estos cuatro son los más nombrados en los evangelios, quizás los más conocidos. De estos cuatro, son tres los del círculo íntimo de Jesús, los que estuvieron en eventos que no estuvieron todos, ya que son Pedro, Juan y Jacobo. Ya Pedro, Juan y Jacobo son los tres del círculo íntimo. Estuvieron en la resurrección, por ejemplo, de, de la hija de Jairo, Tita. en el monte, la mía, estuvieron en el monte de la transfiguración. Perdón, perdón. Tranquilo, tranquilo. Y estuvieron en algunos eventos muy especiales que no estuvieron todos los apóstoles. Ya Pedro, Juan y Jacobo son los del círculo íntimo. Ya no sé por qué Andrés quedó fuera, ya eso no lo sabemos. Ya, pero Pedro y Andrés, Jacobo y Juan son los cuatro. Ya Jacobo y Juan son los hijos del trueno. Ya los Boárgenes le llamó Jesús. ¿Ya? Jacobo y Juan. Y luego, esos son los cuatro principales, ¿ya? Y luego empieza a agruparlos de a pares. Fíjense, dice Felipe y Bartolomé, ¿ya? Por eso se cree que este Bartolomé es el mismo Natanael, ¿ya? Acuérdense que en el Evangelio de Juan, no sé si se recuerdan, Felipe va a buscar a Natanael, ¿ya? Y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? Y él le dice, ven y ve, y lo lleva a Jesús. Y entonces Jesús le dice, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde te conozco? Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces Natanael se convierte al Señor y le dice, tú verdaderamente eres el rey de Israel. Ya, este Natanael es ese Bartolomé. Ya, todas las pruebas apuntan a eso. Ya, ese Bartolomé es Natanael. Felipe y Bartolomé, que vendría siendo el mismo Natanael. Luego agrupa a Tomás y Mateo. Ya, Tomás y Mateo. Y esto es lo más destacable de este pasaje.
que Mateo pone, Mateo el recaudador de impuestos. Ya en la versión, esto es en la NBI, ya Roberto leyó la Reina Valera del 60, y ahí sale Mateo el publicano. ¿Ya? Quiero que pongan atención a esto porque decir el publicano era como bajarle el perfil. ¿Ya? El publicano de verdad era una palabra muy fuerte en ese tiempo. ¿Ya? Y es tan fuerte que se sigue usando de esa manera en la Biblia. Fíjense que hay un pasaje, por ejemplo, que dice que si tu hermano peca contra ti, ve tú solo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y si no te escucha a ti, lleva a 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y si no escucha esos testigos, dilo a la iglesia, ¿verdad? Y si no escucha a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Así dice. Entonces, tenlo por gentil y publicano, como lo peor diciendo publicano, ¿verdad? Entonces, publicano todavía seguía siendo una palabra muy fuerte, muy negativa para ese tiempo, pero Mateo era uno de ellos. Pero Mateo se convierte al Señor, deja de ser publicano. ¿Ya? Y mucho tiempo después, cuando Mateo escribe el Evangelio, él pone este detalle, y este detalle de verdad que me vuela la cabeza, porque dice, pone ahí, Tomás se va a escribir al mismo, y pone, y Mateo, el publicano. O sea, ¿se dan cuenta? Él ya no era publicano, hace mucho tiempo que había dejado de ser publicano, por Jesús dejó de ser publicano, y no pone el ex publicano, ¿ya? No pone el que antes fue publicano, sino que pone Mateo el publicano, el recaudador de impuestos, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es hermoso. O sea, esto nos enseña mucho de cómo eran los discípulos, cómo eran los apóstoles. Los apóstoles no querían defender su imagen, no les importaba limpiar su imagen, ya no necesitaban limpiar su imagen. Es más, ¿verdad? Mientras llevaran el oprobio, ellos sentían que daban más gloria a Cristo. Es muy parecido a lo que pasa con el apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo nunca reniega de su pasado, incluso lo saca a colación una y otra vez. Y cuando habla de su apostolado, Pablo dice, yo soy como un abortivo y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Entonces, los apóstoles no son los que esconden sus miserias, ¿ya? Los que esconden su vergüenza, sino que los que la llevan consigo, ¿verdad? Y se convierte para ellos en un signo de la gloria de Cristo. ¿Ya? Mateo aquí podría haberlo dejado hasta ahí, podría haber dicho Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, y se acabó, como hacen los otros. Ya si vamos a la lista de Lucas, por ejemplo, esta misma lista en Lucas, Lucas pone Mateo y luego se salta al siguiente. ¿Ya? No pone Mateo el publicano, no pone Mateo el recaudador de impuestos. ¿Ya? Lucas lo deja ahí, solo Mateo. Marcos también hace lo mismo, solo pone Mateo y lo deja ahí, ¿verdad? Porque no le andaban diciendo Mateo el publicano, ¿ya? Entonces, no era un sobrenombre que tenía, hubiese sido muy feo ese sobrenombre, ¿ya? Entonces, obviamente todos olvidaron después de que Mateo había sido publicano, pero acá en el Evangelio, Mateo decide escribir Mateo el publicano, ¿ya? Es decir, eso que me marca, ¿verdad? Eso que me condena del pasado, ¿ya? No quiero que, o sea, como que es una marca que él decide llevar, ¿ya? No quiere mostrar una imagen limpia de sí mismo, ¿ya? Sino que soy Mateo, el publicano. Pablo se presentaba como Pablo, el perseguidor de la iglesia, ¿ya? Entonces, mis amados, esto es muy lindo también, ¿verdad? Y nos da también una lección poderosa, ¿ya? A veces nosotros los creyentes queremos mostrarnos lindos ante los demás, ya queremos que otros también nos vean como sin faltas, ¿verdad? O sin tachas. Y no somos así, ninguno de nosotros es así, ¿verdad? El Señor nos recogió no porque fuéramos lindos ni porque fuéramos encachados. Ya el Señor nos escogió y la Escritura dice, a lo vil del mundo escogió Él. Ya lo que no es para avergonzar a lo que es. Entonces el Señor nos escogió a nosotros, ya lo vil del mundo. ¿Ya? Y nuestra propia miseria, ¿verdad? Nos hace tener en cuenta siempre
la virtud de Cristo, nos hace ver la gloria de Cristo, nos hace tener presente, ¿verdad?, su amor para con nosotros, lo hace que lo tengamos siempre aquí vibrando en el pecho. Mateo no se quiso despojar de ese, digamos, de esa marca que lo condenaba, ¿ya? Porque precisamente el acordarse que él era recaudador de impuestos le traía mucha más inspiración del amor de Jesús, ya le recordaba el amor de Jesús, ya, porque si él no hubiese sido recaudador de impuestos, a lo mejor hubiese sido fácil. Jesús lo viene a buscar y no pierde nada, pero Jesús al venir a buscarlo perdió todo, perdió su fama, ¿verdad? Lo criticaron mucho, ¿verdad? Su fama se vino al suelo. ¿Por qué? Por rescatarme. Entonces, Mateo decidió siempre ser Mateo el publicano, ¿ya? Entonces, es muy lindo. ¿Ya? Quizá, muy probablemente cuando estemos en la gloria del cielo, ¿verdad? Y les digan, mira, ese es Mateo, ustedes vayan y cuando Mateo se presente va a decir, soy Mateo el publicano. Soy Mateo el recaudador de impuestos, ¿verdad? Soy Mateo el indigno. Entonces, eso es muy, muy lindo. Ya Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, también los junta a esos dos que tenemos muy poca información de ellos. Y al último deja a dos que también Simón el Celote y Judas Iscariote. ¿Ya? Y muchos piensan que el apellido Iscariote, Iscariote puede ser de dos. Iscariote puede ser por el lugar de procedencia o también puede ser un sobrenombre de un arma que usaban los celotes. ¿Ya? Entonces, algunos piensan que Judas Iscariote también simpatizaba con los celotes. Los celotes eran un grupo armado que buscaba la liberación de los judíos, ¿ya? Y Simón el Celote claramente pertenecía a ese grupo, por eso tiene ese sobrenombre. Pero Judas Iscariote muchos piensan que también tenía relación, ¿ya? Y por eso aquí Mateo los agrupa a ambos, ¿ya? Y pone Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Ya? Es interesante ver cómo Mateo hace este agrupamiento de los apóstoles, ¿ya? De dos en dos. Por último, ¿por qué sabemos que Mateo escribió Mateo? Ya a todo esto, todos los evangelios, los 4 evangelios, en ninguno se dice el autor a sí mismo. Ya ningún evangelio dice, esto lo estoy escribiendo yo, tal persona. ¿Ya? Como las cartas de Pablo, por ejemplo. Ya cuando leemos una carta de Pablo dice, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, a tales personas. Ya los evangelios son anónimos. Ya no aparece quién lo escribió. Ya ninguno de los 4 evangelios aparece quién lo escribió. Pero sabemos que Mateo lo escribe Mateo por Eusebio de Cesarea. ¿Ya? Eusebio escribe un libro que es precioso, ya es un libro que yo creo que también los cristianos que son más, que se interesan en profundizar acerca de esto deberían leerlo. Es un libro que se llama Historia Eclesiástica. Ya son aproximadamente 8 libros, no recuerdo bien la cantidad exacta, pero son 8 libros, 8 tomos ya de Eusebio de Cesarea, que él escribe ya en el siglo III, ya, o sea, bien atrás en la historia. Y es el primero que hace un compendio de la historia eclesiástica hasta ese entonces. Entonces, el primer libro habla acerca de Jesús, el segundo libro habla acerca también de historia, y en el tercero se refiere a los escritos que él tenía. Entonces, Eusebio de Cesarea es muy importante, ¿ya? Para conocer la historia antigua, ¿ya? Para conocer la historia de los primeros discípulos. Y ahí, en Historia Eclesiástica, Eusebio dice lo siguiente, en el libro 3, ya capítulo 39, verso 16, dice, Mateo recogió en orden los logios, las palabras, en dialecto hebreo, y cada cual los interpretó como podía. O sea, lo que nos dice Eusebio de Cesarea es que el original escrito de Mateo, él lo escribe en hebreo. Nosotros tenemos copias en griego, ¿ya? Y tenemos copias bien tardías del siglo IV, ¿ya?
Dijimos también el año pasado, cuando hicimos la introducción a la Biblia, de que no hay originales de ningún libro de la Biblia. Ya no hay ningún original. De hecho, de los escritos del Nuevo Testamento, hay un fragmento que es el papiro 52, que es el más antiguo, que es del año 125. ¿Ya? Ese es el extracto más antiguo que existe, que es un pedacito, un trozo del Evangelio de Juan, ya que está en Manchester ahora en un museo, y ese pedacito de papiro es lo más antiguo que tenemos, ya es ese famoso papiro 52. ¿Ya? Entonces no hay originales de ninguno de los escritos, ¿ya? Pero tenemos este escrito de Eusebio de Cesarea, donde habla acerca de los escritos de Papías, de Ireneo y de otros más antiguos que que estuvieron con los apóstoles de Jesús. Entonces, por este escrito, nosotros sabemos que el Evangelio de Mateo, en efecto, lo escribe el Mateo, el discípulo, el apóstol de Jesús. ¿Ya? Vamos con el siguiente, Marcos. ¿Ya? Marcos, el nombre original es Juan Marcos, es discípulo de Pedro, muere martirizado en Alejandría. Ya Juan Marcos sufre una muerte terrible en Alejandría. Aquí aparece al ladito un grabado, que es el martirio de Juan Marcos. Lo toman, lo amarran a una carreta con caballos y digamos, lo llevan arrastrando por las calles de Alejandría hasta despedazarlo completamente. Ya, ese fue el martirio de Juan Marcos, ya en la ciudad de Alejandría. Ya, este es un grabado de 1685. Fue acompañante de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, como vamos a ver, y la tradición dice que tras la muerte de Pedro evangelizó el norte de África y se estableció en Alejandría, a vivir en Alejandría, que fue donde murió finalmente. Ya, Marcos era muy pequeño para cuando estaba el ministerio de Jesús. Ya era un niño en el tiempo del ministerio de Jesús. Por tanto, no fue un discípulo, ya no fue un apóstol, ya no siguió los pasos de Cristo, sino que él redacta y escribe lo que oye de la predicación de los apóstoles, principalmente de Pedro. ¿Ya? ¿Qué referencias tenemos? Referencias bíblicas de Juan Marcos. ¿Ya? Hechos 12, del 11 al 12. A ver, mi hermano Roberto Navarro, a ver si me puede ayudar con este texto. Hechos 12, el 11 y el 12. Y lea a continuación al tiro el siguiente, que está ahí, ya que está en el mismo capítulo 12, pero en el verso 25. Ya, ahí hay dos referencias en un mismo capítulo de Juan Marcos. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Ya, ¿se fijan? Esta es la primera aparición de Juan Marcos en la historia. Ya, Hechos capítulo 12, en el verso 12, dice que Pedro, cuando estaba encarcelado, es rescatado sobrenaturalmente, viene un ángel que le libera de la prisión, ¿ya? Y dice que hay un grupo de la iglesia haciendo oración en la casa, ¿ya? En la casa de María. Y dice, en la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. ¿Ya? Esa es la primera sentencia que tenemos. ¿Ya? Y obviamente era una casa donde se juntaba la iglesia, donde se reunía la iglesia. ¿Ya? Juan Marcos entonces vivió de pequeño todo ese movimiento de Jesús y luego cuando Jesús se fue, el movimiento de la primera iglesia. Y cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, es decir, cuando ya ellos salen de servicio a Jerusalén a llevar una ofrenda, luego cuando regresan, dice, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. ¿Ya? Es decir, ellos van de visita a Jerusalén, Saulo con Bernabé, y se traen a Marcos. ¿Ya? Es decir, como que lo adoptaron como discípulo. ¿Ya?
Con él, cuando salen al primer viaje misionero, Bernabé con Saulo, llevan a Juan Marcos con ellos, ¿ya? Y así lo involucran en la misión. Y eso aparece ahí en Hechos 15, del 37 y 38. No, aquí ya tenemos la pelea, ¿ya? La historia es la siguiente. Llevan a Marcos, ¿ya? Pero Marcos se devuelve, ¿ya? Al poco andar del primer viaje misionero. El primer viaje misionero empieza en la isla de Creta, pasan toda la isla, y cuando van al continente y entran al continente, Juan Marcos se arrepiente de haber ido con ellos y se devuelve. Entonces después, para el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y y Pablo no quiere llevar a Juan Marcos. De ahí se produce una discusión que fue tan fuerte de que al final se separan. Bernabé toma a Juan Marcos y se va a Creta, y Pablo se va con Silas, ya por el norte, digamos, por el otro lado. A ver, Hechos 15, 37 y 38. Mi hermana Catherine se me puede ayudar. La mía. A ver. Ya. Mm, ¿Hechos? Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Ya, ¿se ve? Entonces, no quiso llevarlo, se produjo este quiebre, digámoslo así. Y obviamente Marcos quizá tiene que haber quedado medio enojado con Pablo, ¿ya? Porque Pablo no lo quiso llevar, ¿ya? Él no le quiso dar otra oportunidad, ¿ya? Pero en segunda de Timoteo 4:11 hay un versículo como bien lindo, porque un poco se ve que esta relación después se arregla, ¿ya? Y que el mismo Pablo manda a llamar a Juan Marcos de nuevo, ¿ya? Y le dice lo que aparece en segunda de Timoteo 4:11. ¿Ya? A ver, Mía, si puedes leer ese también, si alcanzas ahí. Ya. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Ya. Se ve entonces, Pablo le está hablando a Timoteo, le dice que muchos se fueron, lo dejaron solo, ya Lucas permanece con él, y también le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tráete a Juan Marcos conmigo, tráete a Marcos conmigo, ya, porque me es útil en el ministerio, ya. Y primera de Pedro 5:13 finalmente, ¿verdad? Es Pedro escribiendo, donde también habla de Juan Marcos, ¿ya? Y dice, saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también mi hijo Marcos. Entonces, Pedro habla y dice mi hijo Marcos, o se entiende que es hijo en el sentido espiritual, ya que no es hijo, digamos, hijo carnal, sino que es hijo en el sentido de discípulo, ¿ya? Entonces, por eso sabemos que Juan Marcos fue discípulo de Pedro, vivió toda esta experiencia con Pablo, con Bernabé, con la primera iglesia y las misiones, estuvo involucrado mucho ahí, y fue Marcos quien decide ya también poner por escrito, y por lo que sabemos de la crítica bíblica hoy día fue el primero, ya que hizo un evangelio, ya que escribió un evangelio. ¿Ya? Y eso lo sabemos también por el mismo libro que les dije antes, Historia Eclesiástica, también en el libro 3, eh, lo que hace Eusebio es citar a Papías. Ya Papías es uno de los padres de la iglesia, es decir, uno de los discípulos de los apóstoles, y eso es lo que dice Eusebio, dice el anciano, ya refiriéndose a Papías de Heriápolis, decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino como dije después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria,
porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Es decir, Eusebio nos está citando a Papías, que Papías habló del Evangelio de Marcos, ¿ya? Diciendo esto, diciendo que Marcos fue discípulo de Pedro, que no escribió cronológicamente lo que Jesús dijo e hizo porque no estuvo con Jesús, pero que sí puso mucho empeño en no poner nada que no fuera real, ¿ya? Porque también el mismo Eusebio también critica otros escritos que andaban por ahí con respecto a que no eran de fiar, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, puede haber mucho con respecto, hay muchos evangelios, ya nosotros conocemos 4 evangelios, ya que son los que entraron en el canon, digamos, los que entran en el canon por, ¿cómo decirlo así? Como por inspiración, o sea, se reconocieron en la primera iglesia inspirados por Dios y por eso están en el canon. Ya decíamos el año pasado que esto no fue una elección así como al azar, azarosa, ya no fue que se reunieron algunas personas y dijeron estos son los inspirados, ya, sino que fue un reconocimiento de toda la iglesia. ¿Mi hermana tiene una pregunta? ¿Mía? Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿que no todos los 12 discípulos compartieron con Jesús? ¿Estuvieron con Jesús? Los 12 discípulos sí, pero los que escribieron los evangelios no fueron discípulos, ¿ya? Es decir, de los 4 evangelios, solo 2 fueron discípulos, que es precisamente Mateo, el recaudador de impuestos, y Juan, ¿ya? Esos 2 fueron apóstoles de Jesús, ¿ya? Pero los otros 2, Marcos y Lucas, no fueron discípulos de Jesús, o sea, no fueron apóstoles, ¿ya? No siguieron el ministerio de Jesús. Marcos porque era muy pequeñito para ir con Jesús, entonces después se cría, podríamos decir, espiritualmente con Pedro, y Lucas, que Lucas es compañero de Pablo. Ya, con Lucas vamos al tiro, ya, con Lucas vamos inmediatamente. Ya. Lucas, ahí está, ¿verdad? Lucas es de origen griego, ya es el único autor griego en toda la Biblia. ¿Ya? La Biblia está escrita por hebreos casi en su totalidad, ¿ya? Sin embargo hay un griego escribiendo en la Biblia y ese es Lucas. Nombre original, Lucano Lucio, el médico amado, le decía Pablo. Eh, no se sabe, es indeterminada la muerte de Lucas. Es discípulo y acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Ya es decir, se conoce con Pablo en sus viajes misioneros y fue el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Ya? Se sabe por la tradición que nació en Siria, es decir, era griego, que habría predicado en Macedonia, Acaya y Galacia, o sea, las mismas partes donde Pablo fundó iglesias, y supuestamente falleció en Beocia. Según una tradición antigua, Lucas habría sido martirizado junto a Andrés en Patras. ¿Ya? Eso es según otros escritos eh, de la tradición. Lucas no aparece textualmente en los evangelios, ya porque obviamente no era un discípulo de Jesús. Tampoco Lucas aparece referido a sí mismo en los escritos de Lucas, ya, es decir, Lucas en el Evangelio de Lucas no dice que él lo escribió, ya dijimos que los 4 evangelios son anónimos, pero tampoco en los Hechos de los Apóstoles, ya Lucas dice, yo Lucas estoy escribiendo, ya, sino que Lucas dedica ambos tratados, el Evangelio y el libro de los Hechos, a un tal Teófilo, ya, si vamos a Lucas 1.1, perdón, si vamos a Hechos 1.1, vemos la dedicatoria. Le dice, oh excelentísimo Teófilo, como te expliqué en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, ahora dice, en este otro quiero ponerte por orden todo lo que ocurrió después de que el Señor Jesús fue alzado. ¿Ya? Y escribe el libro de los Hechos, que es, mis amados, el libro de los Hechos es una joya. ¿Ya? O sea, yo quiero que ustedes valoren, por favor, ese libro precioso que es el libro de los Hechos. ¿Ya? Porque si se nos perdiera un evangelio, tenemos otros 3. ¿Ya? Si se nos perdiera una carta, tenemos más cartas. Pero el libro de los Hechos es único en su especie. ¿Ya? Si no tuviéramos a Hechos de los Apóstoles, no tenemos más testimonio de qué ocurrió después de que Jesús fue alzado. Entonces, el libro de los Hechos es
único, ya por cuanto es muy valioso, ya es el testimonio más claro de la primera iglesia, de cómo se desarrolló la primera iglesia, del pensamiento de la primera iglesia. ¿Ya? Entonces, el libro de los Hechos es una joya, ¿ya? Es un privilegio tenerlo, ¿ya? Y lo escribe Lucas, ¿ya? Un compañero del apóstol Pablo. Y obviamente no aparece en los evangelios, en el libro de los Hechos no aparece textualmente, es decir, Lucas no hace referencias propias, ya no dice Pablo fue con Lucas, no lo dice de esa manera, sino que lo que hace Lucas es escribir muchas veces en primera persona, ¿ya? Y el libro de los Hechos, la construcción está de tal forma que el que está escribiendo se incluye de pronto en los eventos, ¿ya? Si vemos Lucas 20, por ejemplo, Lucas de pronto empieza a hablar en primera persona. Siempre está hablando en tercera persona. Dice, Pablo fue para allá, Pablo llegó acá, los discípulos hicieron esto, y de pronto dice, Pablo navegó aquí y esperamos a los discípulos en tal lugar. Y luego empieza a hablar en primera persona. Y fuimos a tal lugar. Y luego fuimos a este otro lugar. Entonces, Lucas se incluye en el relato haciendo ese cambio de persona. Ya está escribiendo en tercera persona todo el tiempo y cuando él se incluye en los viajes, él habla en primera persona. Fuimos, estábamos con ellos, ya fuimos para allá, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa manera está presente Lucas en el libro de los Hechos, pero no aparece escrito. Donde sí aparece Lucas claramente es en las cartas de Pablo. Ya ahí Pablo hace referencia de Lucas, por ejemplo, en Colosenses, dice, manda un saludo juntamente que estaba Lucas con él, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Segunda de Timoteo 4:11, donde el que ya leímos recién, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y Filemón 1:24 nombra a algunos de sus colaboradores y dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Mm? Entonces, eso es lo que entendemos. ¿Y por qué sabemos que Lucas lo escribe Lucas? Por este escrito de Ireneo. Ya ahora no es por Eusebio y Cesarea, ya es por Ireneo, que escribe lo siguiente, dice, Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. ¿Verdad? Aquí también, ¿verdad? Hay otra referencia que Mateo publicó en hebreo, ¿ya? Lo escribe su original ahí. Dice, después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. ¿Ya? Es decir, nos está diciendo que Lucas de algún modo saca de Pablo, ¿ya? Y está un poco permeado por la predicación de Pablo lo que él escribe en el evangelio. ¿Ya? Asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. ¿Ya? Eso escribe Ireneo, hablando de la construcción de estos cuatro evangelios. ¿Ya? Entonces, un poco es eso para que nos familiaricemos con los autores. Ya en muchas oportunidades vamos a citarlos o vamos a darnos cuenta que escribieron eso por tal o cual motivo. Ya, entonces, lo de hoy fue eso. Ya quería demorarme menos, ya, pero me pasé un poquito de la hora. Ya, mis amados, no sé si hay preguntas, consultas, impresiones. Ya, chistes los vamos a dejar para la otra semana. ¿Ya? Pastor, yo tengo ¿Sí? una duda, porque igual tengo entendido que se propone que los evangelios no es como que fueron escritos así por una persona como que se sienta al computador a escribirlo, sino que son procesos mucho más complejos. O que son el mismo Juan, que es posterior, como para que lo haya escrito el mismo discípulo amado, podríamos decir. Entonces, no sé en qué medida la autoría del escrito como que le da validez o no, porque yo sé que hay gente que como que le molesta un poquito que se cuestione la autoría, porque para ellos la autoría, que sea un discípulo o un discípulo de un discípulo, eso le da como
mayor inspiración, podríamos decir. O como la Pero, autoridad, digamos, claro. claro, pero ante una eventual hipótesis de, no sé, en realidad, no sé, no fue Mateo, o Mateo escribió una parte, después fue redactado por una comunidad, no sé. ¿Cómo abordarle? Sí, los estudios más modernos, ya que se basan, digamos, en la crítica bíblica, apuntan principalmente a eso, ya a que los evangelios fueron más construidos en comunidad que por una sola persona, ya. Entonces, digamos, para allá apunta. Hay muchos estudios con respecto a eso, ya, pero también se van a veces al extremo de negar la autoría de una sola persona, ¿ya? Y de hecho hay algunos que niegan totalmente la autoría de Marcos, por ejemplo, principalmente, ya donde dice que fue la comunidad de la que nace el escrito, ¿ya? Sin embargo, eso igual es un poco riesgoso, ¿ya? Porque es un poco, digamos, negar toda la tradición anterior, negar al propio Eusebio, ya que Eusebio habla de personas que escribieron los evangelios. Entonces los encuentro de repente un poco muy tirados hacia un extremo, ya. Aunque tampoco hay que quitarles valor, ya tampoco hay que, entonces, eh, finalmente uno piensa que podría ser una mezcla de ambos, o sea, que parten con la iniciativa de uno, ya. Pero obviamente, como les decía antes, no son fotos, no son recuerdos, no son solo recuerdos, digamos, sino que esos recuerdos van también interpretados y aplicados a una necesidad propia de la comunidad en la que se vivía, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, hay autores que son, por ejemplo, expertos en Juan que hablan de la comunidad joánica, o sea, que después de Juan se produjo una comunidad alrededor de los escritos de Juan, y ellos fueron los que le dieron el toque final, digamos, a los escritos, ¿ya? Los escritos que quizá partieron con un autor y tuvieron su forma final digamos, cuando pasa por ese filtro de la comunidad entera, ¿ya? Entonces yo creo que no hay que, yo creo que siempre cuando hay dos posiciones así, como por lo general, nunca es una u otra, ¿ya? Por lo general siempre la verdad está ahí entre medio. Es como lo que pasa con los escritos del Antiguo Testamento también. Ya ahí los estudios modernos dicen que su forma final, por ejemplo, se dio después del exilio. ¿Ya? Entonces hay muchos que dicen que el Pentateuco se escribió después del exilio, ¿ya? Es decir, en una época mucho anterior a Moisés. Entonces no lo pudo haber escrito Moisés porque se escriben en el exilio, ¿ya? Pero eso también es negar muchas cosas, ¿ya? Es negar quizás hasta las palabras del mismo Jesús que habla de Moisés como el que escribe. Entonces, también no es una u otra, o sea, lo que yo entiendo es que los escritos parten desde Moisés, ¿ya? Moisés fue quien dio, digamos, o el primero en que los puso ahí sobre escritura, pero la forma final, como la conocemos hoy día, se dio en ese tiempo, ¿ya? Porque obviamente las copias vienen desde ahí, ya vienen desde el tiempo post-exílico, ¿ya? Entonces pasa algo, yo creo, similar, ya son que parten de un autor, pero obviamente toman su forma final dentro de una comunidad de fe. ¿Mm? Así que eso como para también tener en contexto, incluso hay estudios bien modernos que se llama crítica socioretórica, ya no sé si has escuchado esa palabra, me extraña, donde se trata digamos, de ver cómo era la comunidad en la que se escribió el Evangelio a través del Evangelio, ¿ya? Es decir, se ven detalles, pequeños detalles en el Evangelio, y entonces con eso se trata de ver cómo era la comunidad o las características de la comunidad. Ya por eso se habla de socio-retórica. O sea, desde la retórica del texto voy a cómo era la sociedad en ese tiempo. ¿Ya? Son estudios modernos, digamos, que se hacen a los textos hoy. Ya, no sé si alguien más por ahí tiene alguna otra. ¿Sí, mi hermano Mauri? Pastor, em, o sea, vimos los tres evangelios, ¿cierto? Mateo, Marco y Lucas. Y usted dice que lo muestra como una obra de arte a Jesús, perdón,
pero también el Evangelio muestra algo, en Mateo lo muestra como el enviado, después como el hijo, una cosa así. ¿Cómo es la situación esa? Sí, cuando hablamos de esa manera, generalizamos harto. ¿Ya? O sea, es Ya. un poco como para ayudarnos en la comprensión. Por ejemplo, en las predicaciones que estoy dando el día domingo, ¿Sí? ahí le asignamos incluso una cara a cada uno de los evangelios, ¿verdad? Apoyándonos ahí en Mm, el texto de Apocalipsis, ¿verdad? Diciendo un poco, mira, Mateo se muestra de esta manera, Lucas se muestra como el hombre perfecto, ¿verdad? En Juan como pero cuando decimos eso igual hay que entender que es una generalización bien amplia, ¿ya? ah, ya. Porque a veces si nos dejamos llevar como eso decimos, no, Lucas nos muestra a Jesús como hombre, podemos decir que los otros evangelios nos lo muestran así, ¿verdad? Y no es así, pues, o sea, no, sino que son ciertos énfasis, ya que se dan en ciertos detalles. O sea, claramente Mateo quiso identificar a Jesús con el rey David. Ya de eso no hay duda, ¿verdad? Porque habla del hijo de David muchas veces, la genealogía viene de los reyes, lo muestra como el segundo Moisés ¿verdad? Entonces, hay una clara intención. Entonces, por eso decimos a veces, Mateo muestra a Jesús como rey. Pero eso no quiere decir que en los otros también se hable de Jesús como rey. Ya Marcos también habla del hijo de David. ¿Ya? Entonces, son como generalizaciones. En Marcos hay escenas muy rápidas, no hay discursos largos, sino que son puras escenas de Jesús trabajando. Entonces, por eso decimos, se muestra, en mayor medida se muestra como un siervo, ¿ya? Como un servidor. ¿Por qué? Porque está siempre trabajando, siempre hay acción. El Evangelio de Marcos es mucho de verbo, ¿ya? Hay muchos verbos, uno tras otro, imágenes muy, muy rápidas pasando. No hay discursos. Entonces, por eso decimos, muestra como siervo. Ya, Lucas es el de las parábolas largas, de los discursos más largos y de las relaciones de Jesús con gente, ya donde se le da un lugar a las mujeres, por ejemplo, a los desamparados. Entonces se dice un evangelio más humano, ¿ya? Y por eso también decimos ahí se muestra a Jesús como en su calidad humana, se resalta más en ese evangelio que en los otros. ¿Ya? Aparece Jesús orando, ya Jesús orando en muchas oportunidades, y hay un énfasis en la oración. Y en Juan, claramente Juan tiene una intención muy fuerte, muy marcada, ya que es la de mostrar la gloria divina de Jesús. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Pero en todo caso, como le digo, son generalizaciones, ¿ya? También en los otros evangelios se ve también lo mismo. ¿Sí, mi hermano Fabián? Hola, Pastor. No, es Carolina, incógnita. Pastor, yendo un poquito al comienzo de la clase, usted nombró a los 12 apóstoles, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, y acá a Jacobo lo nombra como Santiago. ¿En qué otra parte de la Biblia aparece, Sí, o no, es que sea, aparece el nombre Santiago? Santiago deriva de Jacobo. ¿Ya? Es Ay, una derivación del nombre, ¿no? Una latinización del nombre. ¿Ya? ya, Es por ejemplo, cuando el libro de Santiago que tenemos nosotros, lo escribe Santiago, el hermano del Señor, pero su nombre original es Jacobo. ¿Ya? Entonces, es como cuando se pasa de un idioma a otro un poco el nombre. ¿Ya? Pero ustedes tengan siempre presente, Santiago y Jacobo es una misma cosa. ¿Ya? ya. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? De hecho, nuestra capital podría llamarse Jacobo. Jacobo. Gracias. Sí, sí. Así que eso, mis amados. Ya vamos leyendo entonces los evangelios. Próxima semana vamos a dedicarnos a las narraciones del nacimiento. Ya hay mucho que cubrir ahí. Ya, así que les pido si la pueden leer en la semana. Ya son cortitas, ya entonces nos vamos. Los relatos del nacimiento. Y si los leen los tres, en Mateo, Marcos y Lucas, se van a complicar un poquito, ¿ya? Porque difieren bastante lo que nos cuenta uno con lo que nos cuenta. O sea, finalmente los relatos del nacimiento están solo en Mateo y en Lucas. Ya no aparecen relatos del nacimiento en Marcos. ¿Ya? Así que hay que comparar esos dos nomás, pero ya con esos dos vamos a entrar con algunos problemas. ¿Ya? Así que échenle una leída
próximo jueves nos juntamos, ¿ya? Para aprender un poquito más acerca de Cristo y de la intención de los evangelios. Ya, mis amados, muchas bendiciones. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos ahí el domingo. Marcelo, bendiciones. Bendiciones, que estén muy bien. Saludos, Saludos, hermanos. mis amados. Bendiciones, Chao, bendiciones. bendiciones, que Chao, Chao, descansen. que chao, descansen. bendiciones. Gracias, Chao, pastor. chao. Chao, 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 bendiciones. chao. Chao, pastor, muchas gracias. Bendiciones. Chao, Felipe, que Dios te bendiga, bendiciones.